Ahí tenemos el segundo ejemplo del campo eléctrico debido a una distribución de carga continua. Una varilla delgada tiene la forma de semicírculo, de radio R. Posee una carga uniforme distribuida a lo largo de la varilla con una densidad de carga lambda igual, lambda sub 0, seno de teta. Lambda sub 0 es una constante positiva. Encontrar el campo eléctrico, magnitud y dirección en el punto P, en el centro del semicírculo. Ahí tenemos la gráfica, muchachos. Entonces, miren que eso es una densidad lineal de carga. ¿Cierto? Nos estamos hablando de, primero que es una varilla delgada y nos da la densidad lineal, la densidad de carga y es lambda, como es lambda es una densidad lineal. Aparte de eso, una línea que está a lo largo de un semicírculo. Mire la particularidad, la varilla está cargada positiva a la mitad de arriba y negativa a la mitad de abajo. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer es evaluar el campo eléctrico en el punto P, debido a estas dos distribuciones de carga, una positiva, la otra negativa. Es la misma cantidad de carga. Aquí es Q menos y aquí es Q más, ¿cierto? La misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a dividir la varilla en elementos de carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un pedacito de carga de acá, pedacito de carga, un dQ. Ese es un dQ. Como cogemos uno ahí, entonces vamos a coger otro simétrico. Digamos acá. El otro de Q. Bien, mire que ya este no es una línea, pues es una línea pero va en un arco. Aquí va a ser un DS, porque es un arco de circunferencia. DS, lo mismo acá. Ese es un DS. Listo. Este es el DQ. Igual que este, es un DQ. Bien. Ahora vamos a dibujar el campo eléctrico en el punto P. Entonces mírenlo. Como este es negativo, el campo eléctrico, el de este, va hacia ella. Como este es negativo, pero como este es positivo, el campo eléctrico sale, se aleja. Este va a ser el otro D. Entonces, cuando la carga es negativa, el campo eléctrico va hacia la carga. Cuando la carga es positiva, el campo eléctrico se aleja de la carga. Si descomponemos esos campos, este es de X y de Y, y lo mismo acá. Entonces, como las cantidades de carga son iguales en los dos arcos, estos dos arcos, cuarta parte de circunferencia, acá y acá la carga es la misma, simplemente que el signo es diferente, es contrario, pero la cantidad de carga es igual. Cuando vamos a hacer la magnitud del campo nos interesa la cantidad de carga. El signo sirve para la dirección del campo, negativo hacia la carga, positivo se aleja, pero la magnitud del campo es igual. Entonces este ángulo acá también es teta. Como lo tomamos diametralmente opuesto, este también sería teta, ¿cierto? Bien. Miren que las componentes en X se deben cancelar y las Y se suman hacia abajo, negativas, ¿cierto? Entonces, decimos que DQ, acuérdense que lo primero que hacemos es, ahora decimos, tomamos un diferencial de carga de Q de longitud de S.
¿cierto? Entonces estamos en un arco de circunferencia, la longitud de ese diferencial de carga va a ser un ds. Entonces, ahora sí vamos a aplicar la densidad lineal, entonces lambda es igual a dq sobre ds. Y despejamos dq, lambda por ds, ¿cierto? Siempre es el primer paso, usar la densidad lineal, o la densidad que le demos, ¿cierto? Aquí es lineal en este caso. Entonces lambda lo vamos a reemplazar. Entonces lambda de Q es igual a lambda sub 0 seno de teta por ds. Bueno, ¿a qué es igual ese ds? Acuérdense de la longitud de un arco, el radio por el ángulo, r teta. Aquí el ángulo va a ser de teta, porque estamos haciendo esto, cogiendo un pedacito. Entonces el diferencial de ángulo es de teta, lo mismo aquí abajo, es un de teta. Entonces, ese arco es r por d teta, ese es ds. Y ese lo vamos a reemplazar acá. Ahí estamos recordando el concepto de arco. El arco es el ángulo por el radio. Y ahí lo tenemos. El radio siempre va a ser r. Y el ángulo en este caso es el que abarca el diferencial, que es un de teta. Entonces de Q organizamos el lambda sub 0 r seno de teta de teta. Y ya tenemos el primero, que es el de Q. El segundo sería la distancia, que va en el denominador, r. Pero en este caso la distancia es el radio del semicírculo. O sea que ese ya está listo, es un dato del ejercicio. Vamos a encontrar primero de x. Entonces, recuerden que el campo de es igual a dx en y más dy en j. Entonces, estamos descomponiendo el campo en x y y. Vamos allá primero de x y después hallamos de y. Entonces de x es igual acá, a de. Miren que dx es el adyacente a teta, vamos a hallar cualquier dx, ¿cierto? Entonces el coseno de teta, d coseno de teta. Estoy hallando este. ¿Y qué es de? K por dq sobre r al cuadrado coseno de teta. Entonces, y apliqué la fórmula del campo eléctrico. R es el radio, ¿cierto? Este R es el radio, que es la distancia que hay del punto al diferencial, y de Q lo tenemos ahí, entonces reemplazamos. Entonces dx es igual a K lambda 0 r seno de teta por coseno de teta sobre r al cuadrado. Entonces cancelamos una r y lo organizamos. Entonces igual a K lambda 0 seno de teta coseno de teta por d teta sobre r. Lo que no tenga teta sale la integral. Vamos a dar la integral entonces. Entonces ya no es dx sino ex. Pues ex es igual. Esto es constante, sale la integral. K lambda 0 y r. Esos son datos constantes, ¿cierto? Integral de seno de teta por coseno de teta de teta. Faltan los límites de la integral. De la integral, este teta va desde menos pi medios hasta más pi medios, ¿cierto? Del x hacia abajo es menos pi medios, del x hacia arriba es más pi medios. O menos 90 es lo mismo, ¿cierto? Menos pi medios hasta pi medios. Bien, vamos a valorar esa integral.
hagamos un cualquiera de los dos, hagamos U del seno, por ejemplo. Entonces digamos que U es seno teta. U es igual a seno de teta. Y derivamos, du es igual a coseno de teta por d teta. Despejamos de teta. Entonces d teta es du sobre coseno teta. Y venimos al campo, entonces x es igual a k lambda 0 sobre r integral seno que es u por coseno de teta por d teta que es du sobre coseno de teta. Estoy reemplazando. Acá el seno de teta es u, coseno de teta lo dejamos quietecito y de teta es du sobre coseno y cancelamos. Y nos queda la integral de u, que es u a la 2 sobre 2. Entonces, x es igual a u a la 2 sobre 2. Bueno, k lambda 0 sobre r ya multiplica a u a la 2 sobre 2. Y reemplazamos u. Sacamos el 2 igual a k lambda 0 sobre 2r. Seno cuadrado de teta de menos pi medios a pi medios. Volvieron los límites de integración porque volvió teta. Y es igual a k lambda 0 sobre 2r y reemplazamos seno cuadrado de pi medios menos seno cuadrado de menos pi medios. El seno de menos pi medios es menos 1. Al cuadrado da 1, ¿cierto? Y 1 menos 1 da 0. Ese es 1 y este también es 1. Entonces 1 menos 1 es 0 y nos dice que x es igual a 0. Ahí encontramos x. Entonces ya saben, mirando la gráfica sabíamos que las componentes en x nos debían cancelar. Entonces la componente en x del campo es 0 en y, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar el y. Entonces hacemos lo mismo. En la gráfica el campo en y es igual a la magnitud del campo, ya no es por el coseno sino por el seno, porque era el opuesto al ángulo, por el seno de teta. Y hacemos lo mismo, que es de que es k por dq sobre r al cuadrado por el seno de teta. Y otra vez reemplazamos dq y r es igual a k lambda 0 seno de teta por seno de teta sobre r al cuadrado por d teta. Aquí el lambda 0r igual a k lambda 0 r. Entonces ahí cancelamos una r y tenemos que y es igual, entonces sale la integral k lambda 0 y r, lo mismo que ahora. ¿Cierto? Seno por seno. Ahí vamos a aplicar la identidad de ángulo doble para poder evaluar la integral. Entonces seno cuadrado es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 por d teta. Esa es la identidad de ángulo doble. Sacamos el 2 lo mismo, entonces sale k lambda 0 2r la integral de 1 de teta es teta y la integral de coseno de 2 teta es seno de 2 teta.
sobre 2. Este 2 es porque hay que hacer U del ángulo, y la derivada de 2 teta es 2, y se pasa a dividir. Listo, entonces ahí hablamos la integral. Ahora que hacemos, reemplazamos los límites de integración. De igual pi medios menos seno de 2 pi medios, pero estoy reemplazando acá pi medios, 2 pi medios, sobre 2, menos, ahora el de abajo, teta por menos pi medios, menos por menos da más, seno de 2 por menos pi medios sobre 2. Yo lo estoy reemplazando pi medios en teta y menos pi medios, con un menos antes. Ahí cerramos el corchete. Entonces acá, muchachos, en el ángulo se cancelan los 2, se cancelan el 2, y el seno de pi y el seno de menos pi es 0. Esto aquí es 0, y esto aquí es 0. Y me queda menos por menos más, pi medios más pi medios es pi. Entonces, es y es igual a k lambda 0 pi sobre 2r. Este es el y. Y el campo ya como tal, que sería la suma de x más el y. Entonces x nos dio 0, nos queda el y. Entonces el campo es k lambda 0 pi sobre r en dirección j. Ese es el vector unitario. Newton sobre Columbius. Y ahí está la magnitud y la dirección del campo eléctrico. Magnitud es esta, y la dirección es que va sobre el eje Y, en J. Ese es el segundo ejemplo. Vamos a hacer el tercero. Jóvenes, aquí borrando me di cuenta, el campo en Y va hacia abajo, ¿verdad? Aquí es negativo. Listo, para que lo tengan en cuenta. Acá, bueno, este no hay necesidad porque ese no es el vector. Entonces, para que tengan pendiente, falta el signo menos, porque el campo lleva hacia abajo, los dos van hacia abajo. Listo, entonces aquí que lo estamos presentando como vector, va en J, sí va en J, pero en J negativo. Ahora sí vamos a hacer el tercer ejemplo. Este es el tercer ejemplo. Un disco de radio B tiene una densidad de carga sigma igual sigma sub 0 por R. Sigma sub 0 es una constante positiva y R es el radio del elemento de carga. Encontrar la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto P sobre su eje, ubicado a una distancia 2b de su centro. Entonces ahí tenemos la gráfica, el disco y el punto P. Tomamos como elemento de carga un anillo de radio R y grosor de R, ¿cierto? Entonces vamos a dividir ese disco. Y para dividirlo, entonces la mejor forma es dividirlo en anillos. Vamos a sacar un anillito de ahí. Un anillo, mire lo que dice, el radio de R, o sea que el anillo tiene un radio de R y tiene un grosor, que lo vamos a llamar de R. Bien, colocamos este R por acá en otra parte.
este de R acá, es el grosor de R. Bien, nos piden hallar el campo eléctrico en el punto P. Entonces sería una cosa como esto. Entonces ustedes analizan la simetría del ejercicio, ustedes pueden decir que por simetría las componentes en Y del campo se anulan, ¿cierto? Esta va hacia arriba y esta viene hacia abajo. Ese es el campo. Donde usted ponga el punto, el diferencial. Si usted quiere arrancar de acá, entonces aquí el diametralmente opuesto, siempre van a cancelar los demás campos. Solo va a quedar la componente del campo que va sobre el eje del anillo, perdón, del disco. Esta es la única que queda, la que va horizontal en este caso, ¿cierto? El resto, todo, si lo vemos en 3 dimensiones, las que entran se cancelan con las que salen, se cancelan con las que entran, y las Y se cancelan también, va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el campo neto en el punto P, debido a ese elemento de carga, va a quedar sobre el eje X en este caso. Vamos a decir que estamos trabajando así. Y, X y Z. Si esa es la nomenclatura que vamos a usar. Entonces el campo, usted usa la que quiera. Entonces yo estoy diciendo que el campo eléctrico neto va a quedar acá en dx. ¿Cierto? Las Y se anulan y las Z se anulan. Entonces eso lo vamos a decir aquí. Entonces, por la simetría, del ejercicio, el campo eléctrico neto queda sobre el eje X. Las demás componentes se cancelan. Entonces decimos que el campo eléctrico neto va a quedar sobre el eje X. Vamos a definir ese ángulo, necesitamos este ángulo, lo vamos a llamar alfa, que es igual a este. Esta es la distancia que hay del diferencial o del elemento de carga al punto donde va a volar el campo, una distancia R, que también es esta misma distancia R, ¿sí? Son iguales. Entonces, vamos a usar primero la densidad de carga. Entonces, miren que ya no nos dan lambda, sino sigma. Entonces decimos que sigma, por definición, es la densidad, la derivada de la carga con respecto al área. Y ahí despejamos de Q. Sigma por dA. Entonces miren que ya no es lambda, sino sigma. Y como es sigma, entonces ya no es L o X o Y, sino A. Venimos acá, sigma lo da el ejercicio y necesitamos el A. ¿Cuál es el área de un anillo? El área del anillo, el de A, es la longitud por el grosor. ¿Cierto? Es el dA del anillo, o el diferencial de área del anillo. El grosor, la longitud es la longitud del círculo 2πr, que es el radio. Entonces dA es igual a la longitud, que es 2πr. Y el grosor acá lo tenemos, dr. Entonces es el dA, 2πr de r. Y lo traemos acá, ahí está. Desde Q es igual a sigma, que es sigma sub 0 por r, por dA, que es 2πr. Y organizamos y ahí tenemos el diferencial de carga. ¿Sí? 2pi sigma sub 0 r al cuadrado
por dr. Ese es el de Q. Ya tenemos el de Q. Entonces vamos a integrar a R. ¿Cuáles serían los límites de integración de R? Usted la R la puede colocar aquí o la puede colocar acá. Entonces sería de 0 a B. Entonces esos van a ser los límites de integración de R. Podemos integrar a R. Como necesitamos integrar a R, como vamos a integrar a R, entonces vamos a encontrar esta en términos de R. Y esa es una hipotenusa, miren. Esta es R y esta es B. 2B. Entonces, R minúscula es igual a la raíz de R mayúscula al cuadrado más 2B al cuadrado. O sea, igual a raíz de R2 más 4B2. Entonces ya tenemos de Q y tenemos R en términos de la R mayúscula. Entonces, ahora sí podemos ir a la integral. Entonces el de E como vector, acuerden que todas las componentes se anulan menos la X. Entonces sería dx en Y. Si vamos a la gráfica, la X es el adyacente a alfa. Entonces sería igual a DE por el coseno de alfa en Y. Y de lo mismo que en el anterior ejemplo, K por dq sobre R al cuadrado por el coseno de alfa en Y. Ese es el vector unitario. Y es igual, entonces vamos a reemplazar dq. Acá lo tenemos. K 2pi sigma 0 R al cuadrado por dr por el coseno de alfa sobre R al cuadrado en Y. Necesitamos pasar el coseno de alfa y, bueno, R ya lo tenemos acá. R ya está acá, con eso no hay problema, ya está en términos de R mayúscula. Falta coseno de alfa en términos de R mayúscula. Acuérdense lo que teníamos acá, muchachos. El triángulo que teníamos, véanlo. Este es R mayúscula, este es alfa y este es 2B. 2B. Y ahí, bueno, y este es R minúscula. Es el triángulo que se formaba allá en la gráfica. Y ahí vamos a sacar seno de alfa. Coseno de alfa. Es coseno de alfa adyacente sobre hipotenusa. 2B sobre R. Y venimos acá al campo eléctrico. Entonces el campo es igual 2pi sigma 0k R al cuadrado de R, coloquémoslo ahí, sobre R al cuadrado por el coseno de alfa, y el coseno de alfa es 2B sobre R, en dirección Y. Entonces multiplicamos las R del denominador y los números de arriba. Ya nos queda 4 pi k b sigma 0 y en la integral queda, bueno, también no la ubicamos como integral. R al cuadrado de R y abajo R minúscula al cubo en dirección Y. Y ahí sí, entonces el campo eléctrico es igual todo lo que, bueno, R es R2 más 4E2 al cubo, y como era raíz queda la 3 medios, ¿cierto? De mí. Sí, porque R era la raíz de R2 más 4B2, y como está el cubo, entonces queda la 3 medios. Y ahora sí, el campo eléctrico es igual a 4pi k b sigma 0
integral de r al cuadrado sobre r al cuadrado más 4b2 a la 3 medios por dr en i de 0 a b. Entonces esa es la integral que tenemos. Para evaluar la integral, entonces vamos a usar la sustitución trigonométrica. Decimos que r es igual a 2b tangente de teta. Entonces dr es igual a 2b secante cuadrado de teta por d teta. Sustitución trigonométrica. Y con eso vamos a la integral. Entonces vengo acá, la integral r al cuadrado, pero r es 2b tangente de teta por dr, que es 2b secante cuadrada de teta, sobre en i. Vamos a operar. Entonces igual a 4 pi k d sigma 0 integral 4b2 por 2b a 8b3 tangente cuadrado por secante cuadrado sobre R2 entonces acá reemplazo, aquí lo hice al contrario, este es R, no, el que tenía que reemplazar era R es 2b tangente de teta, entonces aquí es 4b2, ahí le cambié el orden simplemente a los sumandos, coloqué este primero más r al cuadrado, que es este, y acá lo mismo, aquí es 4b2 más 4b2 tangente de teta al cuadrado y todo a 3 medios en i. Sacamos el 8 de 3, sería 32 pi k b4 sigma 0 integral de tangente cuadrado por secante cuadrado por d teta. Y acá sacamos factor común 4b al cuadrado, multiplica 1 más tangente cuadrado y a la 3 medios en i. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. A la 3 medios. Bueno, entonces 1 más tangente cuadrado, secante cuadrado, y queda multiplicando el 4b2. Todo queda a la 3 medios. Ahora, queda 8b3 secante cubo de teta. Cancelamos el 8. Aquí me queda un 4 y me queda una b arriba. Es igual a 30 a 4 pi k b sigma 0
integral de tangente cuadrado de teta sobre secante de teta por d teta en i, ¿cierto? Aquí hicimos ahí, cancelamos secante cuadrado con 2 de arriba y me queda una secante abajo. Vamos a aplicar la misma identidad que tenemos acá, tangente cuadrado, es secante cuadrado menos 1. Entonces, igual a 4 pi k b integral de secante cuadrado de teta menos 1 sobre secante de teta por d teta en i. Repartimos el denominador, es 4 pi secante cuadrado sobre secante da secante menos 1 sobre secante. 1 sobre secante es coseno. Secante de teta menos coseno de teta por d teta en i. Es igual a 4 pi k b sigma 0, la integral de secante, el logaritmo natural de secante más tangente, y la integral de coseno es seno. En i. Vamos a la sustitución que hicimos al principio. Dijimos que R era igual a 2b tangente de teta. Y ahí despejamos tangente de teta. R sobre 2b. Y con eso armamos el triángulo. Teta opuesto sobre adyacente. Bien, ¿qué necesitamos sacar de ese triángulo? La tangente ya la tenemos acá, que va en la respuesta. Necesitamos el seno y la secante. El secante de teta, ese sale del triángulo. Hipotenusa sobre adyacente. Sobre 2b. Y el seno adyacente, opuesto sobre hipotenusa. Con esas tres vamos a la respuesta. Entonces el campo es igual logaritmo natural secante sobre 2b más tangente menos seno. Y vuelven los límites de integración de 0 a b. Reemplazamos r en b y en 0. Es igual primero en b, entonces b a la 2 más 4b2 sobre 2b más
B sobre 2B menos B sobre B a la 2 más 4B2. Ahí lo reemplacé en el de arriba. Ahora menos. Y reemplazo en el de abajo, lo mismo. El de abajo es 0, entonces 0. Entonces haría logaritmo natural de 4, raíz de 4 de 2. Hagámoslo de una. Entonces, usted va a reemplazar R por 0. Aquí me da 0, me queda raíz de 4 de 2, que es 2B. Dividido 2B me da 1. Y acá 0 sobre 2B es 0, entonces logaritmo de 1. Ahí evalué en 0 esta expresión, en 0, me da 1. Ahora evalúo esta en 0, pero como es menos por menos más, es más. Y aquí, como el reemplazo R por 0 me daría 0 en I, ¿cierto? Esos dos últimos fueron al reemplazar R por 0. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces mira lo que nos queda. Nos queda que es 4pi k b sigma 0. Tienen igual denominador. El logaritmo natural raíz de 5b más b sobre 2b. ¿Cierto? Eso es lo que queda en el logaritmo natural. Y aquí menos b sobre raíz de 5b. En I. Y se cancelan. Se cancela B con B. Aquí se saca factor común el B y se cancela también. Entonces, ese es el campo eléctrico. Logaritmo natural de raíz de 5 más 1 sobre 2 menos 1 sobre raíz de 5 en I. Eso ahí lo pueden operar, eso le da un numerito. Entonces el campo eléctrico en un punto P, a una distancia 2B del disco. Vamos a hacer otro ejemplo.